están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un encuentro más de mate filosófico. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que ha tenido una gran relevancia y una gran importancia en la historia de la filosofía en los últimos tiempos, que es el lugar que ocupa la mujer en la filosofía, la figura de la mujer en el pensamiento o en la historia del pensamiento. En esta oportunidad nosotros estuvimos charlando con la profesora Andrea Ceballos, que es de la provincia de Neuquén, en la República Argentina. Ella es profesora de filosofía y además tiene un programa dedicado a la filosofía y a la divulgación literaria, que es un programa local radial que se llama La Brújula Intempestiva, que también tiene sus redes sociales que las pueden buscar. Y con ella nosotros estuvimos charlando acerca de justamente eh, la necesidad de reivindicar la figura de la mujer en la historia del pensamiento, en la historia de la filosofía, como en los planes de estudio de filosofía o en distintos planes de donde se estudia la historia del pensamiento, la mujer ha sido relegada, no ha sido tenida en cuenta, o si se tiene en cuenta muchas veces se mencionan algunas ideas o algunos conceptos y en su mayoría vienen acompañadas de la influencia de algún filósofo importante, de algún filósofo particular, ¿sí? Y siempre relegada su figura. Por eso en esta primera parte de encuentro con Andrea, ella nos va a contar cómo inició su investigación, cómo inicia su trabajo, qué fue la que lo motivó, qué lo inquietó, qué la inquietó, perdón, a desarrollar esta temática. Las dejamos con Andrea, espero les guste. Y bueno, y contarles un poquito cómo ha sido este tiempo con mi trabajo que vengo realizando de investigación y en mis clases sobre mujeres filósofas. Todo comenzó, sí, en pandemia, un poco antes, ya desde el 2019, cuando tomé unas cátedras en el Instituto de Formación Docente de acá de la localidad donde vivo, en Neuquén, en Centenario precisamente. eh, Noté en casi todos los programas la ausencia de filósofa. Los programas que me precedieron, los programas con los que estudié, noté que en general, tanto en la universidad como en distintas instituciones, no se estaban mencionando mujeres filósofas en las clases, y si era así, siempre iban acompañadas de el filósofo que las precedía o una mención muy, muy simple, digamos, pero no se hacía como un estudio profundo de textos filosóficos escritos por mujeres filósofas. Entonces, fue un desafío que me planteé en esas clases, 2019. Luego viene la pandemia, 2020, y bueno, como que sentí que tenía mucho más tiempo como para hacer un estudio profundo al respecto. Y bueno, me empecé a introducir en las mujeres filósofas, pero ya pensando en las distintas etapas históricas de cada una de ellas. Entonces comencé el recorrido por la antigüedad, empecé a pensar en la Grecia clásica, qué mujeres estaban ahí, cuáles eran las que habían acompañado a estos grandes filósofos de los cuales sí tenemos mención, pero no así tan claramente de las mujeres que estaban en esa época, también tratando de escribir sobre tratados filosóficos. Digo tratando porque muchos de estos tratados se perdieron, más que nada los de la Grecia clásica, no todo lo que las mujeres filósofas escribieron se transformó en libros, digamos. Entonces esto era también como muy difícil acceder a estas investigaciones porque había que hacer un rastreo como mucho más amplio. Y entonces empecé a investigar si habían escritos, si habían libros o especie de enciclopedias, manuales, lo que tenemos de filósofos, pero buscando en mujeres. Así vi con el libro de Menage, en el cual se habla sobre 65 filósofas clásicas, o sea, de la antigüedad. Y eso ya fue para mí, digamos, una luz en el camino, porque supe que desde ahí podía empezar a investigar muchas más. Luego, fines del 2019, principios del 20, surge el libro, se edita el libro de María Luisa Femenía. Ellas lo pensaron antes, ni bien llega a Neuquén, el micro que, no sé, había llegado hacía 2 días a las librerías, al tercer día yo ya lo tenía, así que digo, bueno, es por acá. Luego fui
consiguiendo cada vez más textos, entonces digo, bueno, ya la investigación ya puede tener una forma, digamos, ya tenía un corpus bibliográfico interesante como para hacer un trabajo bien profundo, digamos, al respecto. Y bueno, y así como te contaba, como les contaba, comencé con las filósofas clásicas, luego fui mirando en todas las épocas históricas qué filósofas hubo. Eh, a esto sumé, digamos, la cuenta de Instagram, también algunos podcasts que hice de mujeres filósofas, y siempre pensando en podcasts breves que mis estudiantes pudieran escuchar en tiempo de pandemia y después, porque la verdad es que actualmente lo siguen escuchando, y eso que fuera un puntapié para seguir en las clases, porque si yo en un podcast decía todo lo que iba después, trabajar en la clase, perdía un poquito de riqueza la clase en sí, que es donde más me interesa interactuar, que es con el debate argumentativo. Me gusta que mis estudiantes sean parte del recorrido entonces digo, bueno, esa es una introducción y en las clases lo continuamos. Y así fue. Y bueno, y es el día de hoy que ya he pasado por muchas filósofas, una investigación eh, exhaustiva, si se quiere, eh, por todas las épocas, y bueno, y ya lo tengo en mi cátedra, digamos. O sea, yo ya en mi espacio de filosofía que tengo en el IFD donde trabajo, Instituto de Formación Docente, ahí yo ya incorporé mujeres filósofas en todas las épocas. O sea, doy filosofía antigua, seguramente va a haber mujeres en la antigüedad. Si doy moderna o medieval, moderna en especial, que es lo que doy, introduzco en filósofas como Mary Wollstonecraft, Olin de Gouges, etc. Si vengo a la filosofía contemporánea, hago lo mismo, lo propio con filósofas contemporáneas. Que por ahí las filósofas contemporáneas son las más mencionadas, las más conocidas, no así las de las otras épocas. Entonces, bueno, por ahí va el camino. Empezando, como te contaba previamente, con filosofía antigua, entonces ahí pude recuperar al grupo de los pitagóricos, que mal nombrado grupo de los pitagóricos porque era grupo de los y las pitagóricas. Entonces, quien, eh, quien fue la representante principal de este grupo fue Teano de Crotona, que conocida como la esposa de Pitágoras, pero en realidad Teano tiene en sí todo un trabajo muy, muy profundo, que lo charlamos por ahí en algún mate que hicimos, algún mate filosófico, y fue una gran matemática, y ella descubrió el número áureo, escribió el libro del Tratado sobre la Piedad, o sea, un texto que quedaron escritos muy, digamos, muy, muy, muy básicos, porque se perdió lo más fuerte de este texto, que es un tratado sobre la piedad lo escribió Teano de Crotona. Eh, y bueno, y estos descubrimientos que hizo en matemática, en geometría, que es el número áureo, surge de ahí, digamos, del grupo el grupo en el que ella estaba, que era de Pitágoras, ¿no? El orfismo y todo esto, que ya sabemos que traía todo este grupo. Bueno, Teano también era parte de este grupo. Podemos nombrar también Hiparquía, luego, ya no en el grupo de los pitagóricos, sino justamente en el grupo de los cínicos. La más conocida fue Hiparquía, esposa de Crates de Tebas, hermana de Metrócles. Bueno, ella, a quien conocemos, si hablamos del grupo de los cínicos, es a Diógenes, pero eh, también estuvo Hiparquía. Hiparquía justamente era de clase noble, pero ella renuncia a todo lo que le venía de su familia para ser parte de este grupo, el grupo de los que conocemos como cínicos dentro de filosofía, que como sabemos estaban despojados de la riqueza, de los bienes materiales, y ella elige seguir esta vida, y ella fue una gran maestra en retórica. Ella estaba dentro del grupo, pero también con una actitud totalmente activa, digamos. O sea, ella debatía, argumentaba, única mujer conocida en ese momento dentro de ese grupo, eh, y había uno de los integrantes de este grupo, que era Teodoro el Ateo, con quien
discutían muy fervientemente porque obviamente él no quería que Hiparquía, por ejemplo, esté dentro de este grupo debatiendo a la par de todos los demás. Pero, y bueno, y de ahí sale un tratado también, que lo escribe justamente Hiparquía, un tratado sobre Teodoro el ateo, considerado el ateo. Y bueno, y ahí es cuando ella dice que las mujeres no tienen que estar necesariamente en la ruca del tejido, sino que pueden también introducirse en los debates filosóficos. Lo dice muy ampliamente, pero bueno, en términos de síntesis sería eso. Eh, Diógenes Laercio la menciona y partía, es una de las mujeres que menciona dentro de su libro Vida de Filósofos Ilustres. Ahí nombra a Hiparquía como perteneciente a este grupo de los cínicos. También podemos nombrar a Aspasia en la antigüedad, Aspasia de Mileto, eh, esposa de Pericles, también con una función muy fuerte en la política y en la sociedad de la Atenas clásica. Aspasia tuvo una escuela en Atenas en la cual formaba mujeres, por lo cual también ella fue juzgada, digamos, en algún sentido, por un tribunal por considerarla que corrompía a estas mujeres, porque lógicamente, o sea, algunas mujeres generalmente las mujeres estaban en esa época destinadas a vivir en el ámbito de lo privado, del ámbito de la familia, de las crianzas de la familia, digamos, y no así, no era común ver a mujeres como las mencionadas en el ámbito de lo público y debatiendo y argumentando filosóficamente de la manera que estas mujeres lo hicieron. Ahí veíamos la primera parte con en la entrevista del profe Andrea, contándonos un poco cómo surge su inquietud por investigar y contándonos un poco también las dificultades con las cuales uno se encuentra a la hora de investigar la figura de la mujer en la filosofía. Ya en la segunda parte de nuestra entrevista, en una parte mucho más distendida y un poco más relajada, nos volcamos directamente a la filosofía en Argentina. ¿Qué pasaba con la figura de la mujer en Argentina? ¿Cómo accedía o cómo llegaba una mujer a los estudios filosóficos? Nosotros en Argentina tenemos la figura de Elvira López, la primera doctora en filosofía de Argentina y de Latinoamérica, de la cual Andrea nos va a contar y nos va a hablar acerca de la figura y la importancia de Elvira López en la historia del pensamiento y en Argentina. Sino que en nuestro país tenemos la primer doctora en filosofía que precedió a los escritos de Simón de Beauvoir, y ahora voy a explicar por qué, Elvira López. Elvira López fue la primer doctora en filosofía en Argentina, del primer grupo de filosofía y letras en la UBA. Estamos hablando de 1901, cuando ella defiende su tesis sobre el feminismo, los primeros trazos del feminismo en Argentina y en Latinoamérica. Así se llamó su tesis, primeros trazos del feminismo, y ella, Elvira López, argentina, junto con su hermana Ernestina, fueron las únicas mujeres dentro de todo un grupo en el cual ingresa a la Universidad de Buenos Aires, en aquel momento, hija de Cándido López, el pintor. Ella fue Elvira López. Nuestra primer doctora en filosofía fue mujer, y fue Elvira López. Esto por ahí no es tan conocido en los programas, es algo que yo también voy a dar en mis clases aquí, porque considero que es importantísimo mencionarla, Elvira, porque Elvira escribe su tesis en 1901 y recién en 1949 Simón de Beauvoir escribe El segundo sexo. Este no es un dato menor. Se anticipó a muchas filósofas que sí conocemos, como Simón de Beauvoir. El segundo sexo de Simón de Beauvoir es mucho más conocido que decir la primera tesis del feminismo, que en realidad fue escrito en Argentina. Ya en 1901 ella estaba diciendo cuáles eran los padecimientos que tenían las mujeres en esta región, la región argentina y toda Latinoamérica. O sea, la necesidad de que también accedan a la educación, la necesidad de que accedan a los mismos derechos. Bueno, y entonces si leemos primero a Elvira López y luego al segundo sexo de Simón de Beauvoir, podemos entender un pantallazo muy amplio
mucho más amplio que quedarnos solo con la problemática de lo que pasaba en Europa, porque también tenemos la visión de lo que estaba sucediendo acá en Argentina y en Latinoamérica de Elvira López, y fue anterior al libro que lo precedió, digamos. Y eso por ahí poco se difunde, porque sí conocemos el segundo sexo, o a lo mejor lo escuchamos nombrar, o tenemos acceso muy directo, y no así tanto a Elvira López, que fue nuestra primer doctora en filosofía del país, con un texto brillante como fue en su tesis con el cual había sido reprobada en dos oportunidades. Cómo iba una mujer a doctorarse en filosofía justamente con una tesis que hablara sobre los derechos que estaban siendo claudicados y no estaban siendo. En su tercer intento la aprueban por alguien que estaba ahí dentro del jurado, que había visto todo el potencial de Elvira y todo el trabajo que venía haciendo, y él considera que hay que aprobar esta tesis, y gracias a eso, bueno, tuvimos nuestra primer doctora en filosofía en el país. Bueno, así que como veníamos conversando, mujeres filósofas hubo en todas las épocas y habrá, porque hay quienes en este momento están escribiendo y están produciendo actualmente. Nombramos solo algunas para que no sea tan extensa la charla, pero si rastreamos en cada una de las épocas tenemos muchas mujeres filósofas que también escribieron, que también produjeron textos filosóficos con mucho peso académico, con mucho rigor filosófico, si se quiere, y bueno, y que considero que tenemos que volver a esas fuentes, tenemos que volver a rastrear en la historia a todas estas mujeres y ver que hoy en día también están produciendo también intelectualmente muchas mujeres, así que les invito a continuar por este camino. Es un camino que va a llevar su tiempo, se los digo porque me está llevando un tiempo bastante extenso, pero que vale la pena. Así como conocemos filósofos, tenemos que conocer filósofos. Bueno, ahí veíamos a Andrea el exhaustivo trabajo que no ha concluido, que no ha terminado. Ahora ella es una militante más de la filosofía feminista. Ella ahora lleva a sus programas, como ella nos contaba, a sus planificaciones de clases, ya están incluidas. Ella ya las introdujo en las currículas donde ella enseña, y ojalá muchos nos contagiemos y seamos y reivindiquemos la figura de la mujer a la hora de enseñar filosofía, o a la hora de enseñar historia, o a la hora de enseñar cualquier disciplina. Dar cuenta de que también hay mujeres que investigan, mujeres que luchan constantemente todos los días para mejorar el mundo, la sociedad, la cultura, ¿sí? Nos encontramos entonces la semana que viene. Nuevamente los invito, como siempre, a suscribirse a nuestro canal y activar la campana para que puedan recibir todas las notificaciones. Y gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana.